Desde el momento en que entras a una habitación, la gente comienza a analizarte. Escanean tu expresión, estudian tu tono y hasta interpretan tus silencios, muchas veces sin darse cuenta. Ese análisis, casi siempre inconsciente, está motivado por el miedo, el deseo o la inseguridad. Pero Maquiavelo lo hacía de manera intencional, con una precisión quirúrgica. Él comprendía que el poder real no se encuentra únicamente en las palabras o en los actos, sino en la velocidad con la que puedes ver a través de los demás. Para manipular a una persona, primero tienes que entenderla. Para protegerte, necesitas prever sus reacciones. Y para dominarla, debes ser capaz de leerla incluso antes de que ella se dé cuenta de que ya ha sido descifrada. Maquiavelo sabía que las apariencias engañan, una sonrisa puede ser una estrategia, un apretón de manos puede esconder una amenaza, y un halago, una trampa. Por eso no se guiaba por suposiciones, sino que desarrolló tácticas para llegar al núcleo de las personas. 14 estrategias psicológicas pensadas para descifrar las intenciones, el carácter y las debilidades ocultas de cualquiera, al instante. La primera de estas estrategias es observar cómo tratan a quienes consideran invisibles. No te centres en cómo te tratan a ti, porque eso es fácil de fingir. Lo importante es fijarse en cómo se comportan con los que no les aportan nada, el camarero, el conserje, el becario. Maquiavelo enseñaba que el poder corrompe silenciosamente a las mentes débiles, y cuando alguien se siente cómodo como para bajar la guardia, se revela tal y como es. Así sabrás exactamente cómo planean tratarte cuando dejes de ser útil para ellos. La forma en que se relacionan con los que no tienen poder dice mucho más sobre su esencia que cómo actúan con quienes están a su nivel. La segunda estrategia consiste en decir menos de lo que dicen los demás y utilizar el silencio como una herramienta. Las personas no hablan por placer, sino porque temen lo que podría salir a la luz si se callaran. Al hablar menos y hacer pausas más largas, permites que el silencio se convierta en una incomodidad. En esa incomodidad, comenzarán a justificarse, a presumir, a confesar. El silencio no es vacío, es presión. Y la presión, bien aplicada, termina por resquebrajar cualquier máscara. La tercera estrategia es ofrecerles nada. Ni aprobación, ni elogios, ni beneficios. Solo tu presencia, distante, neutral, imposible de leer. Cuando alguien no obtiene nada de ti, muestra quién es realmente. Si su actitud cambia y se enfría, es que su amabilidad era interesada. Si se esfuerza más, necesita validación. Y si se mantiene igual, probablemente tenga autocontrol, lo cual puede convertirlo en alguien peligroso. Cuanto menos das, más recibes en términos de información. La cuarta estrategia es romper su guión de control. Muchas personas ensayan cómo parecer encantadoras, honestas o vulnerables para parecer auténticas. Son difíciles de leer, a menos que rompas su ritmo. Haz preguntas inesperadas, responde a sus halagos con silencio o cambia de tema justo cuando estén ganando confianza. Cuando su guión se rompe, se revela su verdadero yo. La quinta estrategia es provocar el momento de traición antes de que ocurra. Di no a una pequeña petición, niega un favor o retira brevemente tu atención. Y observa. Si se mantienen respetuosos, quizá haya lealtad. Si se alejan, critican o se burlan, habrás descubierto su verdadera cara. La fidelidad auténtica no se prueba en la comodidad, sino en la negación. Un solo no puede ser más revelador que una conversación entera. La sexta táctica se basa en observar el enfoque, no las palabras. Las palabras se pueden fingir. El enfoque no. Observa a dónde va su atención. ¿Siguen con la mirada a los poderosos? ¿Buscan estatus? ¿Ignoran a los débiles? ¿Solo respetan la utilidad? ¿Miran el teléfono mientras hablas? No eres su prioridad. ¿Imitan tu postura y lenguaje corporal? Buscan tu aprobación. Donde alguien coloca su atención, ahí está su verdad. La séptima estrategia consiste en ofrecer una debilidad falsa, algo que suene creíble pero que en realidad no te comprometa. Por ejemplo, tiendo a pensar demasiado o soy demasiado confiado. Luego observa su reacción. Si lo utilizan más adelante para atacarte, sabrás que son depredadores. Si lo ignoran, son cautelosos o respetuosos.
Si comparten una debilidad real, es porque buscan conexión. Al fingir vulnerabilidad, provocas una reacción auténtica sin exponerte realmente. La octava técnica es hacerles esperar. Retrasa tu respuesta, sé vago, pospon favores. Las personas con un sentido de derecho elevado se desesperarán, te presionarán o reaccionarán de forma pasivo-agresiva. Las que tienen templanza permanecerán serenas. El tiempo revela el carácter. Maquiavelo sabía que los impacientes se vuelven venenosos cuando las cosas no salen como quieren. La novena técnica es observar a quien imitan. Todo el mundo copia a alguien, ya sea en su forma de hablar, vestirse o comportarse. Estudia a quien están emulando. Si copian a los poderosos, quieren dominar. Si imitan a los populares, buscan atención. Si replican a los virtuosos, anhelan superioridad moral. Aquello que copian refleja en quien desean convertirse. La 10ª estrategia es provocar su envidia y observar su rostro. Menciona casualmente un éxito, algo que te coloque por encima. Luego observa. ¿Sonríen con rigidez? ¿Cambian de tema? ¿Minimizan lo que lograste? Eso es envidia. Y la envidia, según Maquiavelo, no grita, parpadea. Es el primer paso silencioso hacia la traición. Y una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. La 11ª técnica es preguntar qué odian. Fingir amor es fácil. Fingir odio, no tanto. Pregunta, ¿qué tipo de personas te disgustan más? La respuesta no hablará de los demás, sino de ellos mismos. Quien dice odiar la arrogancia, suele ser arrogante. Quien desprecia a los mentirosos, sabe mentir con maestría. El juicio, muchas veces, es una confesión disfrazada. La 12ª estrategia es observar que rompe su contacto visual. La mirada tiene poder, pero lo que la quiebra es aún más revelador. Menciona temas como la vergüenza, el fracaso, el dinero o el estatus. Y observa. Si desvían la mirada o parpadean, has tocado un nervio expuesto. Maquiavelo creía que los ojos no solo reflejan el alma, sino que son la vía de escape de los miedos enterrados. Lo que hace huir a los ojos, revela lo que la mente más teme. Las tácticas 13 y 14 eran las más poderosas de Maquiavelo, porque no se enfocaban en los demás, sino en manipular cómo los demás lo percibían a él. Él no buscaba respuestas, las provocaba. No generaba confianza, generaba presión. La táctica 13 es convertirse en su espejo. Imita sutilmente su tono, su postura, su lenguaje. No como un imitador, sino como un reflejo. Cuando las personas se ven reflejadas en ti, bajan la guardia. Si muestran seguridad, devuélvela. Si retroceden, tú también. Si se burlan, refleja su sarcasmo. Cuanto más se transforman al verse reflejados, más estaban actuando desde el principio. La táctica 14 consiste en desarmar con respeto y luego atacar con claridad. La mayoría espera juicio y se prepara para ello. Pero Maquiavelo los desarmaba mostrando admiración, elogiaba su inteligencia, reconocía sus logros, validaba sus creencias, aunque solo fuera en parte. Eso bajaba sus defensas y les hacía sentirse seguros. Y cuando las personas se sienten seguras, dejan de filtrar y comienzan a revelar. Entonces es cuando lanzas la pregunta precisa, esa que no esperaban. Se nota que piensas mucho las cosas. ¿Qué miedo suele impulsarte a decidir? O parece que tienes confianza. ¿Cuando aprendiste a fingirla? O incluso, ¿eres bueno leyendo a los demás? ¿Y qué haces cuando alguien te está leyendo a ti? El respeto abre la puerta, pero es la precisión de la pregunta la que arranca la máscara. Las personas se sinceran cuando se sienten admiradas. Y es entonces cuando sale a la luz su verdadera programación interna. Una vez dominas la lectura psicológica, entras en un nuevo nivel, el análisis estratégico. Maquiavelo no estudiaba a las personas por simple curiosidad, sino como si fueran mapas, territorios que debía explorar. Cada defecto, cada hábito, cada punto ciego era una oportunidad o una amenaza. Cuando descubres lo que alguien oculta, obtienes algo más que información, obtienes influencia. No para destruir, ni siquiera para manipular abiertamente, sino para influir de forma invisible. Si alguien teme el abandono, genera distancia. Si busca admiración, un toque de desaprobación lo hará perseguirte.
Si necesita control, la imprevisibilidad lo desestabiliza. Y si es peligroso, si esconde una daga tras la sonrisa, sabrás dónde presionar o cómo provocar su autodestrucción. Es entonces cuando la lectura psicológica se convierte en guerra estratégica. Clasifica a las personas por arquetipos, pero hazlo en silencio. Maquiavelo nunca decía él es narcisista o ella es insegura. Solo observaba, clasificaba y actuaba. Las etiquetas verbales generan resistencia. Pero la comprensión silenciosa entra sin ser detectada. Hay arquetipos clave. El complaciente enmascarado, que busca aprobación y es fácil de controlar con halagos, pero volátil cuando no se le concede lo que espera. El escalador silencioso, que aparenta lealtad pero escanea constantemente el entorno en busca de vacíos de poder. Respétalo, pero nunca lo dejes acercarse demasiado. El genio frágil, brillante pero emocionalmente inestable, valioso si se gestiona adecuadamente. El defensor ruidoso, que se explica de más, reacciona con fuerza, y suele esconder culpa o inseguridad. No necesitas decirle quién es. Solo necesitas saber cómo dirigirlo, sin mostrar jamás tu mano. Comienza con una sola palabra, no. La reacción que provoca la negación revela más que cualquier conversación. Maquiavelo creía que la verdadera fuerza no se demuestra en la victoria, sino en la contención. Di no a algo que esperan, un favor, un elogio, una pequeña recompensa. Y observa. Si mantienen la compostura, tienen disciplina. Si reaccionan mal, aunque sea sutilmente, son esclavos de su ego. Si se quitan la máscara por completo, es que fingían todo el tiempo. Nega su voluntad y descubrirás sobre qué se sostiene emocionalmente. Luego identifica a quien intentan impresionar. La gente rara vez habla solo para expresarse. Habla para posicionarse. Cada frase es una señal, aunque no lo sepan. Pregúntate, ¿para quién están actuando? Si es para ti, buscan tu validación. Si es para un grupo, desean estatus. Si es para alguien ausente, están revelando lealtades ocultas. Observa sus ojos, sus miradas fugaces. ¿De quién esperan aprobación? Cuando descubres quién influye en su juicio, descubres a quién le deben fidelidad, y puede que no seas tú. Estudia su orgullo. ¿De qué presumen? Eso suele ser una máscara. El que dice yo soy brutalmente honesto, probablemente selecciona cuidadosamente qué verdades callar. El que afirma odio el drama, suele crearlo. El que insiste en que siempre pone a los demás primero, probablemente sea resentido o controlador en silencio. Maquiavelo sabía que la verdadera virtud no se anuncia. Simplemente es. Las virtudes ruidosas suelen ser camuflaje. La verdad está en la sombra que ocultan. Ya no estás adivinando. Estás descifrando. Ves a las personas no como caos, sino como patrones, guiones y reacciones predecibles. Y entonces llega la capa más profunda, no solo leerlos, sino decidir cómo moverlos. ¿Los guías? ¿Los pones a prueba? ¿Los recompensas? ¿Los desmontas? Aquí es donde el poder se vuelve ético o depredador. Con una comprensión profunda, surge la tentación de manipular por deporte. Maquiavelo no retrocedía ante esa línea. La abrazaba. No veía a las personas como aliados o enemigos, sino como movimientos en un tablero más grande. Y cuando puedes leer a alguien por completo, el verdadero reto es dirigirlo sin que jamás se dé cuenta de que tú eres quien está manejando las cuerdas. La verdadera influencia no consiste en conocer sus secretos, sino en saber qué hacer con ellos, sin que jamás noten que han sido leídos.